Buenas noches amigos del auditorio, esto es Lunes de Letras y el día de hoy decidimos hablar de masculinidad y el ser hombre. El motivo por el que decidimos este título y el abordaje de este programa bajo esta temática es porque el día de ayer fue el Día de la Mujer, entonces ustedes pensarían que lo más viable fuera hablar de la mujer. Sin embargo, me pareció que ayer en redes sociales estaba infestado de todos estos mensajes que por un lado había quienes felicitaban y había quienes aclaraban el punto en una postura un poco más, al parecer, más cuestionada, donde se decía que no se tenía que felicitar, sino que el día de ayer era una conmemoración hacia el día en el que se empezaron a señalar los derechos hacia la mujer y pensando en estos derechos del género femenino. Entonces desde ahí empezaba una discusión que si era felicitarse o solamente era una remembranza o una conmemoración. Entonces esto me llamó la atención como para pensar obviamente en mi posición de mujer, qué es lo que yo pensaba al respecto, hasta dónde yo me identificaba con alguno de estos roles, lugares. Y definitivamente mi postura hacia la idea de ser mujer y de ser género, pues bueno, me sentí mucho más identificada por un discurso que en algún otro momento he hablado de Simone de Beauvoir, donde esta mujer hace un señalamiento mucho más que apuntala a la fortaleza de la mujer versus la debilidad, hacia la idea de una construcción emocional que es por sí misma y quizá en antagónico con ciertos roles establecidos, como ella señala como el del hogar, pero que definitivamente me parece que apuntala mucho más a una idea de los roles establecidos. Y desde ahí también me quedé pensando cómo la otra postura tenía que ver con, quizá con términos mucho más cotidianos, eh, quizá más coloquiales y menos cuestionados en esto de felicitarte por el hecho de ser mujer. Entonces yo decía, bueno, ¿qué implica esto para los hombres? Entonces, a partir de ahí, también me llamó la atención otra de varias fotos, varias imágenes en muros de Facebook particularmente, a diferencia de Twitter, que sin embargo no era exclusivo de Twitter. Hola, me parece, sigue corriendo el tiempo, me pareció que se había caído la red. Y les decía que entonces encontraba imágenes donde había mujeres que estaban portando letreros donde desde no soy el sexo débil hasta donde estaba esta posición de mujeres feministas donde hablaban que ellas no esperaban flores, ellas no esperaban ser descritas desde estos lugares. Entonces, si bien más allá de criticar si es un feminismo de inicios de los setentas, de mediados de los ochentas, de inicios de este siglo. Eh, Quisiera más bien abordarlo, que desde como les decía, abordarlo desde qué pasa con los hombres en este sentido. Porque realmente me sentía yo preocupada por saber qué estaba pasando con los hombres al leer todo este contenido y esta lluvia de ideas, de sentidos, de sentimientos, de finalmente afectos que señalaban una postura y en algún momento llegué a pensar, bueno, pues ¿qué se están pensando los hombres en todo esto? Y sumo a estos deseos de hablar de este tema, que llevo años preguntándomelo a partir de, obviamente, de mi labor dentro del consultorio, donde trabajo también, por supuesto, con parejas, donde ves cómo este cuestionamiento de ser mujer y ser hombre, pues definitivamente se ha puesto en cuestionamiento, se ha puesto en duda, y donde veo que la mujer sigue instalada en seguir avanzando y vaya, no solamente hablándolo de pareja, sino también en el ámbito laboral y en muchos otros ámbitos, incluso asociados al arte, donde la mujer no ha parado. Y entonces, desde hace años, además del consultorio, me venía preguntando qué le está pasando a los hombres
y qué está sucediendo al ver todo este avance de las mujeres. Entonces, desde hace como unos 4 años, yo traía la hipótesis donde decía, a mí me parece que los hombres están asustados sin saber qué es lo que está pasando, donde apenas empiezan como a darse cuenta de todos estos cambios y entonces algunos por ahí empiezan a decir, ¿cómo perdí eso? ¿En qué momento cedimos esto? ¿Cuándo fue que nos quitaron desde este territorio? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo la trato? ¿Cómo trato incluso a mis compañeros también desde este nuevo rol? Y desde ahí comencé a pensar que la masculinidad y el concepto de ser hombre comenzaba a estar en crisis. Entonces, bueno, desde ahí mi interés por abordar este tema de masculinidad y la definición que se mueve al respecto. Y empezaría por decir, pues bueno, que es un término que se ha puesto en duda, más que la idea de masculinidad, sino la idea de ser hombre bajo la visión de género. ¿Por qué? Pues porque ha sufrido una ruptura y no necesariamente porque surgió desde ellos. Me parece, y estoy abierta, por supuesto, a una sugerencia, a observaciones para abrir una discusión donde posiblemente sí fueron ellos, quizá a partir de un cuestionamiento mucho más de inicios de modernidad, pero me iré solamente a citarlo desde mi entendimiento de finales del siglo pasado e inicios de esto, ¿no? Algo mucho más contemporáneo, donde esta ruptura comienza por esta crisis, por este eh, aplastamiento, le llamaría yo, esta turbulencia, esta necesidad imperante de las mujeres de decir qué está pasando con las mujeres. Y fue definitivamente desde este feminismo que les decía, no lo voy a abordar desde ahí, pero bueno, es importante poder ubicarlo y citarlo en un momento del tiempo que creo que es este parteaguas que empieza con esta ruptura y es la mujer quien pone en duda este concepto. El segundo punto que quisiera abordar es que tanto hombres como mujeres hemos sido afectados por la idea de masculinidad y feminidad. No es solamente a partir de la masculinidad, me parece que al cuestionar la masculinidad, pues pone a temblar el mismo concepto de feminidad. Y me parece de las dos cosas que quisiera enfatizar, donde ambos conceptos empezaron a tener esta ruptura por sí mismos, tienen que ver con la idea de roles fijos, con la idea de una cerrazón que parecía insostenible y a partir de esta forma de ir comunicando, transmitiendo y viviendo estos roles, pues terminaron por mostrar una ruptura que parecía infalible y sobre todo la del hombre asociado a una fuerza, a una virilidad, a una masculinidad que en oposición a la mujer parecía ser alguien abierto, alguien débil, y entonces, bueno, desde ahí me gustaría enfatizar el segundo punto, del cual me parece que también dio lugar a esta ruptura, tanto en feminidad como en masculinidad, es que ambos estaban entendidos bajo la óptica del poder. ¿Cómo? Pues donde el mismo género de ser mujer se asociaba con la idea de sexo débil y que bueno, han sido largas las discusiones donde pues hablamos que la modernidad, y ahí sí hablo de la modernidad desde hace siglos, no solamente a un nivel contemporáneo, sino la modernidad ha sido construida bajo una idea falocéntrica, pero vámonos más para acá y justo quisiera enfatizar que a la mujer se le asociaba y se le definía y en algún momento, incluso en los cartelitos de ayer, pues era comúnmente ver que no soy el sexo débil, que si sí lo soy, dejaré de serlo. Entonces es un término que sigue siendo hablado, articulado, nombrado, hasta hoy en estos días para incluso hacerlo de lado o bajo una invitación de poder destituirlo, reconstruirlo, romperlo, pero al final sigue siendo nombrado. Y el otro punto que tiene que ver con la óptica del poder es que la mujer y el hombre
tengan que ser señalados como víctima o como victimario, donde por ahí tuvo un poco para los críticos de cierto feminismo, hablan donde la mujer se coloca en alguno de estos lugares o llega a colocar al hombre en alguno de estos lugares como víctima y actualmente como victimario. Entonces, bueno, estamos a punto de irnos a corte y antes de marcarlo como tal, quisiera dejar muy claro el punto. Estoy abordando la masculinidad y vamos a abordarla desde esta idea de crisis, más que pensarlo como una idea de víctima o victimario. Esto es Lunes de Letras y vámonos con ni más ni menos que nuestra canción de hoy y vámonos a corte.